Hola a todos, vamos a hacer un tutorial acerca de carga ETL. Para ello abrimos el programa Talent, que es open source. Vamos a utilizar la base de prueba. Vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a llamarlo prueba tuto. Y vamos a ejecutarlo. Estos datos que nos pides para identificar nuestro proyecto y registrarnos en la página de Talentforge, vamos a omitirlo. Esperamos que cargue el entorno. Una vez cargue el entorno nos va a mostrar una ventana muy similar a esta. Bien, una vez ha finalizado la carga del entorno, vamos a crear un nuevo trabajo. Para ello picamos en el botón Java y nos va a abrir el asistente para crear un nuevo proyecto, un nuevo trabajo. Vamos a llamarlo trabajo raya el piso tuto y pues agregamos algunas líneas dentro de la descripción. Damos clic en finalizar. Este entorno es muy similar a Eclipse. Quienes hayan trabajado Eclipse podrán encontrarlo muy parecido. En la parte izquierda vamos a encontrar el menú llamado Metadata. Es allí donde vamos a elegir nuestras diversas fuentes sobre las cuales vamos a cargar al final nuestra base de datos. Podemos generar conexiones a bases de datos. Este nos despliega un asistente para generar una conexión a la base de datos, pero pues ahorita no lo vamos a crear. Tiene una serie de archivos. En este caso pues sería un archivo delimitado por comas, sería un archivo de texto separado, archivos de Excel, archivos XML, desde un directorio FTP, desde los servicios LDAP y otra serie de orígenes de datos que podría contener nuestro Data Warehouse. Para efectos del ejemplo vamos a seleccionar un archivo que es un archivo delimitado por comas. Damos clic derecho, seleccionamos crear un nuevo archivo delimitado por comas y vamos a llamarlo Table Customers. Estos archivos los hemos tomado de ejemplo del programa para efectos educativos. Damos clic en siguiente, nos pide el origen de la fila, vamos a navegar y aquí pues ya he descargado previamente mis archivos de prueba. En mi archivo origen se llama customers.csv. Una vez lo abrimos nos muestra la información. Vamos a dar clic en siguiente, vamos a dejar todo por defecto y aquí podemos, en esta ventana podemos ir previsualizando la información que contiene nuestro archivo. Vamos a seleccionar este visto bueno y le vamos a decir refrescar. Si nos damos cuenta y navegamos hacia abajo, en esta fila es donde se encuentran los encabezados de columna del archivo. Está en la sexta fila. Vamos a decir que la cabecera se encuentra en la sexta fila y voy a decir que vamos a refrescar nuestra vista. Él ya nos muestra los registros que contiene nuestro archivo CSV. Damos clic en siguiente y allí vamos a seleccionar la llave primaria, que es el campo ID, y vamos a decir que debe ser de tipo not null. Bien, vamos a poder seleccionar el nombre. Entonces habíamos dicho que ya la llamamos Table Customers y le damos clic en finalizar. Una vez hayamos hecho esto, ya se nos despliega en nuestro menú contextual dentro de metadata. Vamos a arrastrarlo a nuestro entorno de trabajo. Vamos a seleccionarla, que es un archivo de entrada delimitado por comas. Hay una serie de tipos de archivos que podemos ver acá, que son archivos de entrada. Entonces aquí los elegiríamos según sea nuestro caso. En este caso, como es un archivo de texto, vamos a seleccionar que es un archivo de texto delimitado por comas.
Para hacer una prueba vamos a ir en la parte derecha al menú Logs and Errors y vamos a seleccionar este ítem para hacer una prueba y verificar que nuestros datos se estén cargando. Damos clic derecho en Table Customers, seleccionamos fila Main y vamos a arrastrarla hasta Table Log Rock. Esto nos va a permitir hacer un select a nuestro archivo y ver qué qué registros se está trayendo. En el último paso podemos elegir al exportar nuestra tabla porque nos puede generar un error cuando hagamos la verificación. Ya vamos a ver qué está pasando. Yo puedo ir a la pestaña Run y voy a correr mi proyecto. Él va a intentar ejecutar y si se da cuenta me genera una serie de errores. Para corregir esto vamos a ir a Table Customers, ¿sí? Vamos a abrir Table Customers y vamos a editar el esquema de base de datos. El error no lo genera, si leemos el log, el error no lo genera en esta parte, porque este campo es de tipo date y si vemos la composición realmente es una cadena de caracteres. Él está tratando de convertir mediante este patrón de conversión y se encuentra con que no puede convertirlo. Vamos a convertir este tipo de dato en un tipo de dato string y vamos a eliminar el patrón. Una vez finalizamos, le damos clic en sí y él va a intentar actualizar todo el registro. Ok, si volvemos a ejecutar, vamos a borrar aquí, volvemos a ejecutar. Una vez se haya hecho el select, él nos va a mostrar todos los datos, él nos va a traer todos los datos. Quiero que tomemos de pronto nota del campo del customer's name. En este caso sería Builds Die Shop, porque vamos a hacer más adelante la parte de transformación. Esta parte que estamos haciendo sería la parte de extracción de datos de diversas fuentes. Aquí vamos a utilizar dos fuentes, una es un archivo delimitado por comas y vamos a utilizar también un archivo de texto, pero en el paso posterior vamos a hacer una transformación a los datos, los diversos datos que tengamos. Con esto podemos finalizar la prueba que hemos realizado. Este Tail Log Row nos va a permitir hacer una prueba para saber si nuestros datos están cargando bien. Ahora vamos a ir al menú Processing y vamos a arrastrar nuestra herramienta TMap. Esta herramienta nos va a permitir hacer la transformación. Aquí nos está pidiendo registrar la salida. Vamos el flujo de datos entre el origen y nuestro registro. Vamos a decir que este es el flujo de datos o el row 2 en el output name. Vamos a decirle que sí y él ya nos genera el mapeo entre los elementos. Ok, bien, estas líneas son el flujo que vamos a tener en nuestros datos, el flujo que va a haber en los datos. Entonces vamos a dar doble clic en TMap 1 y él les va a abrir un editor. Permitan que sea maximizado. Este editor nos va a permitir ver y hacer el mapeo para hacer la transformación. Yo puedo seleccionar aquí en la parte superior derecha Automap. El Automap va a hacer un mapeo directo entre el flujo. Tenemos la tabla de origen, esta sería la tabla de origen, y tenemos el table log, que es un archivo temporal donde se van a generar las expresiones. Bien, vamos a tomar el customer name, ¿sí? Lo seleccionamos, vamos a dar clic en el menú contextual y allí vamos a hacer una transformación. Aquí podemos hacer una serie de transformaciones dentro de nuestros datos, si es de tipo numérico, si es de tipo relacional. Vamos a hacer una serie de transformaciones acá y está nuestro editor de expresiones. Para ello vamos a hacer una transformación de texto. Vamos a convertir lo que haya en el campo customer name, vamos a convertirlo a mayúsculas. Entonces para ello seleccionamos el uppercase.
damos doble clic y él nos genera la expresión. Para ello vamos a tomar el registro, ¿sí? Y lo vamos a dejar entre paréntesis. Perfecto, damos clic en OK y ya él nos genera acá pues la transformación. Así podríamos hacer con diversos campos transformaciones a nivel terminal. Le damos a aplicar, aceptar. Una vez demos clic en aceptar, vamos a ir a nuestra consola y vamos a ejecutarlo. Vamos a parar acá. Si se dan cuenta, les había indicado el campo Customer Name en la anterior ejecución estaba en minúsculas, ahorita está en mayúsculas sostenidas. Entonces ya hemos hecho una transformación a nuestra data. Así podríamos hacerlo con los demás campos. En este caso, pues el Customer Name ha quedado transformado en mayúsculas todo el campo. Asimismo, se podrían hacer implementaciones y transformaciones de nuestros campos, hacer una precodificación de tipo numérico, pasar todo a minúsculas y hacer una serie de transformaciones. A medida que vayamos estudiando la herramienta nos damos cuenta de las potencialidades. Si bien esta es una buena herramienta que encontré en la web, es open source y nos permite hacer muchas cosas. Bien, para continuar con el ejemplo, entonces vamos a seleccionar otro origen de datos. En este caso pues está en un archivo de texto, pero yo podría seleccionar otro archivo de datos. Vamos a crear uno nuevo, ¿sí? Y esto tabla la vamos a llamar estados. Vamos a hacer una pequeña transformación allí, ¿sí? Seleccionamos la fila y aquí mismo vamos a encontrar un archivo de texto, state.txt, donde van a estar todos los estados. Vamos a hacer nuevamente una importación. Aquí pues nos ha coincidido que las columnas están en el primer nivel, en el primer registro. Le damos refrescar a la vista y ya pues tenemos nuestra selección. Si nosotros quisiéramos acá también podemos elegir los parámetros o cambiar los tipos de datos. Vamos a elegir como primaria id state y vamos a finalizar. Entonces ya tenemos acá dos orígenes de datos. Aquí me ha faltado cambiarle el nombre. Vamos a ponerle states y vamos a dar finalizar. Ya se han efectuado los campos. Entonces vamos a traer nuestro campo de origen ahí y también vamos a decir que es una entrada de texto. Ok, bien, continuamos. Ya he minimizado acá, podemos ver nuestro menú, pero he minimizado para poder visualizar mejor. Ya tenemos nuestro origen de datos. Vamos a dar clic derecho fila y vamos a unirlo a nuestro TMath para hacer otra transformación. Bien, vamos a dar doble clic y nos aparece las transformaciones. Aquí se dan cuenta ya hay unos mapeos internamente, pero vamos a hacer las relaciones. Para ello vamos a arrastrar la columna de customers que tiene el ID de los estados. Vamos a arrastrarla y él nos va a hacer la relación posteriormente. Ahora bien, podemos editar nuestro TMath, el editor de mapeos. Vamos a seleccionar row 2 y ok, bien, entonces vamos a, para poder hacer la tercera fase, que sería la carga, vamos a crear una conexión a la base de datos. Para ello vamos a metadata, db connections, clic derecho, vamos a crear una nueva conexión. Vamos a llamarla conexión test. Y esto le colocamos una descripción para que sea una conexión. Vamos a seleccionarla de tipo MySQL. Bien, él nos genera un asistente. Vamos a ingresar nuestras credenciales, el origen de nuestro servidor, en este caso está en una red local, y nuestro database, vamos a chequear, se llama test tutorial. Perfecto. Entonces, test
Nuestro database se llama test raya al piso tutorial. Vamos a darle check y él nos genera un test de la conexión diciéndonos que esta se encuentra realizada, se ha realizado de manera adecuada. Damos clic en finalizar. Podemos seleccionar, vamos a seleccionar nuestra conexión y vamos a obtener todos el esquema. Vamos a obtener el esquema de la base de datos. Vamos clic en repetir esquema, le damos siguiente, lo dejamos por defecto y aquí él nos va a seleccionar las tablas que hay en nuestro esquema. En este caso solo hay una tabla llamada customers que he creado previamente, que es la tabla final para que tendríamos en nuestra bodega de datos, en nuestro data warehouse, correcto. Damos clic en siguiente. Sabemos que nuestra llave es ID customers. Hay una serie de campos acá que ya he definido previamente los tipos. Le damos clic en finalizar y él ya podríamos visualizar nuestra tabla acá. Ok, bien, en este caso pues vamos a arrastrarla acá y vamos a decirle que esto sería nuestra salida, porque a esta tabla es que vamos a llevar todos nuestros datos. Vamos a eliminar este elemento, este tlog row, que era pues para poder visualizar lo que estábamos haciendo en nuestra transformación. Pero pues en este caso vamos a eliminarlo y vamos a crear la conexión de salida a nuestra base de datos. Bien, vamos a continuar en el TMAP. Vamos a dar doble clic y vamos a hacer pues la transformación ya directamente en nuestra salida a base de datos. Aquí el flujo en row 2 es el que nos indica que concatenaría nuestros dos orígenes y haciendo una transformación en el TMAP lo cargaría en nuestra base de datos MySQL en una tabla llamada customers. Damos doble clic y ya tendríamos nuestro editor. Para ello pues vamos a unir estos dos flujos. Aquí yo tengo un campo que se llama ID state y lo voy a unir con nuestra llave primaria. Él me va a hacer la selección. Posteriormente yo puedo dar clic en automap o pues podría hacer un mapeo. En este caso pues él no me hace el mapeo porque los campos no se llaman iguales, pero yo voy a hacer el mapeo uno a uno. Customer name con customer name, customer address, ID2 con ID2, rec time con rec time, register time con register time, sum 1, sum 2 y por último vamos a seleccionar en el campo label state con nuestro campo llamado state. Ok, aquí visualizamos que en mi campo ID state yo lo había definido previamente como un campo de tipo numérico. Entonces si yo voy a agrandar un poco acá y miramos, nuestro campo ID es de tipo integer y yo estaría enviando un string. Entonces podemos hacer el cambio acá. Vamos a dar clic en aplicar, aceptar y posteriormente pues vamos a testear nuestra conexión para mirar posteriormente la base de datos cómo queda. Vamos a dar clic en run y vamos a mirar. Aquí nos está generando el error de conversión entre los flujos de datos. Entonces tenemos que arreglarlo directamente en la base de datos. Ok, bien, vamos a hacer un par de cambios. Al revisar nuestro archivo de origen encontramos que el campo sum sería de tipo entero y el campo sum2 sería de tipo double. Al igual que pues en nuestra tabla de origen el ID state llevaría no el código sino llevaría el texto, el label de nuestra base de datos. Para ello entonces dijimos que vamos a convertirlo de tipo entero y sum2
lo dejamos de tipo double, pero nuestro id state vamos a dejarlo de tipo string. String vamos a darle una longitud de 45 caracteres. Les pido disculpas, recordemos que estamos en MySQL y el tipo de datos string es varchar. Vamos a aplicar y se han efectuado nuestros cambios normalmente. Ya podemos regresar. Regresamos a talent y vamos a hacer una actualización en nuestra base de datos. Para ello vamos a decirle retrieve schema para obtener nuevamente y verificar que los cambios se hayan hecho. Perfecto. En id state ya lo tenemos de tipo string y en sum1 lo tenemos de tipo entero. Vamos a dar clic en finalizar y él nos va a actualizar todo. Ahora bien, vamos a intentar correr nuevamente en nuestro modelo. Nos sigue generando el error. Vamos a revisar en detalle cuál es el error generado. Para ello abrimos nuestro mapeo y vamos a revisar en detalle qué ha sucedido acá. Si es necesario, label state, vamos a eliminar row 2 Ok, analizando nuestro modelo encontramos las discrepancias que se generan. En este caso nos dice que hay un error en el campo sum y en el campo float. Vamos a corregirlas en nuestra base de origen. Bien, nos ha generado unos errores, pero a través de nuestra herramienta de conversión vamos a revisar los tipos y ya pues hemos encontrado el tipo de datos. Hay algunas discrepancias entre estos tipos de datos que han sido arregladas. Una vez las hemos arreglado, damos clic en aplicar OK. El tipo de datos, recordemos que el tipo de datos debe ser igual porque si no nos generaría un problema de conversión, que era el mensaje que estábamos viendo. Vamos a darle clic en aplicar, aceptar y vamos a correr nuestro modelo. Lo ponemos a ejecutar y él realiza un procesamiento. Aquí nos dice que ha procesado 5000 registros, que ha cruzado contra 50.000 registros. Con esto habríamos terminado nuestra parte en nuestro modelo de ETL. Pero vamos a revisar si esto es correcto. Entonces vamos a nuestro navegador, nuestro esquema se llama test tutorial, vamos a nuestra tabla que se llama customers y vamos a hacer un simple select. Nos vamos a encontrar con que al hacer el select habremos tenido el volcado de nuestros datos. Tenemos el volcado de nuestros datos de dos orígenes diversos, ¿cierto? Y como hicimos un cruce aquí, una precodificación, ¿cierto? Recordemos que aquí en el Customers ID State teníamos unos números inicialmente, ya vamos a encontrar un texto. Bien, eso es todo, amigos. Gracias por su atención, que estén bien.